Buenos días con todos, muchas gracias por estar aquí. El estudio ha preparado este webinar teniendo en cuenta las obligaciones, implicancias que nacen de la Ley 31.211, que establece, digamos, la adecuación de transporte y disposición final de traslados para las empresas que se dedican a las actividades minero-metalúrgicas. En esta oportunidad está la doctora Liliana Pautrat, quien le pediré por favor que encienda la cámara, y el que les habla, Ángel Chávez, del área minera del Estudio Payet, para poderles hacer un alcance de, de esta norma y su reciente reglamento. Básicamente quisiera explicarle algunas cuestiones de tipo logístico. Van a haber dos exposiciones, la doctora va a empezar la primera parte, yo voy a continuar. Luego de ellos, vamos a responder sus preguntas. Hay un módulo de preguntas y respuestas a las cuales ustedes pueden accesar en su link. Y una vez finalizadas las exposiciones vamos a proceder a leerlas y responderlas. Eventualmente, si no tenemos tiempo para poder atender todas sus preguntas, ustedes pueden alcanzar sus dudas a el correo de eventos PRCP, y tengan en cuenta también que esta presentación, así como el respectivo video, va a estar puesta a disposición de ustedes en el blog institucional del estudio. Bueno, sin más, tengo el gusto de presentar a la doctora Liliana Pautra para que dé inicio a este webinar. Muchas gracias por la atención. Muy buenos días, muchísimas gracias Ángel por la introducción. Si me permiten, voy a trabajar esta primera parte justamente dando, digamos, un paneo general, pero digamos que nos puede ubicar en relación a los antecedentes que, digamos, han motivado esta norma para que en una segunda parte ya Ángel nos comente los alcances de la ley y el reglamento. Aquí, digamos, en esta presentación vamos a justamente ver, digamos, qué ha llevado a la autoridad a dictar esta ley, o al Congreso a dictar esta ley en junio del 2021 para luego pasar a su reglamentación en estos días pasados. Adelante, por favor. Entonces, bueno, se supone que esta noticia se ha difundido indicando que se fijan nuevas reglas para el transporte de relaves que generan las empresas minero-metalúrgicas. Pero, ¿cuáles eran entonces las reglas anteriores? Adelante. Según el diario de debates, este proyecto de ley 5813 del 2020, que da lugar a esta ley 31211, nos indica pues, que existen empresas amparadas en PAMAS, ¿no? En programas de adecuación y manejo ambiental y en estudios de impacto ambiental, pero que fueron aprobados antes de la expedición de la ley 27446, ¿no? Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, pero que no han mejorado el sistema de transporte y disposición final de relaves con los que cuentan. Se aduce que se tienen insuficientes controles ambientales, que transportan el relave directamente por el suelo, que son frecuentes los derrames y averías de las tuberías. Osinasmin en este caso opinó, ¿no? Que desde el punto de vista de ingeniería resultaba viable esta, digamos, disposición para encapsular el transporte de relaves. Adelante. Entonces, un poco, este es el paneo de las normas principales, porque obviamente sabemos que empezamos con el código, digamos, el decreto legislativo 613, que pone el nuevo código de medio ambiente, y de disposiciones posteriores ya van, ¿no? Gestando el tema de los estudios de impacto ambiental con carácter predictivo. Pero tenemos una norma, digamos, interesante que es nuestro reglamento de la actividad, el reglamento de protección ambiental de la actividad minero-metalúrgica, decreto supremo 016-93-EM, que es el que impone además justamente la prepresentación del PAMA como una alternativa de adecuación. Adelante, por favor. Pero como también olvidaba mencionar, que tenemos que ver este tema, digamos, desde varios puntos de vista, no solo el ambiental, que digamos, obviamente es la raíz de la protección que se pretende, sino también desde el punto de vista de la seguridad y también, obviamente, desde el punto de vista regulatorio. ¿Qué dijo este decreto supremo 016 en parte?
impuso algo muy interesante que era que toda una operación de beneficio debe tener un sistema de colección y drenaje de residuos y derrames, el mismo que contaría con sistemas de almacenamiento que considere casos de contingencias. Pero, digamos, esta norma de mayo del 93 no señaló unos plazos de adecuación obligatoria respecto de instalaciones preexistentes, ¿no? Tenemos minería que desde muchísimos años atrás, concesiones del año 60, es decir, que funcionaban ya con tuberías y basadas en inspecciones o autorizaciones dictadas por la Dirección General de Minería en su momento, de acuerdo a las reglas existentes. Ahora, pero sí, esta norma también todavía permitía la disposición de relaves en tierras, ¿no? Pero depositados en zonas preferentemente cercanas a las plantas de beneficio. Las áreas serían seleccionadas tratando de no ocupar cauces de flujo de agua permanente, no estar ubicadas en cuencas sujetas a aluviones, huaicos, torrenteras, preferentemente en tierras de mínima permeabilidad, estables, y tratar de ser lejanas a las poblaciones y no estar ubicadas en las orillas de cuerpos lacustres o marinos. Adelante. ¿Qué era lo que se resaltaba? ¿No? Tratar de buscar la estabilidad de estos depósitos de relaves, su ubicación, regular los sistemas de disposición, su cercanía, de preferencia, no estar en zonas, como repito, cerca de cuerpos lacustres, pero también se permitía de alguna manera el vertimiento en el fondo de cuerpos acuáticos como una medida excepcional, ¿no? En caso no se pudiera hacer en tierras planas o estas se fueran deteriorando o se trate de zonas sísmicas o que se pudieran generar otros impactos, ¿no? Adelante. Entonces, ¿qué era lo que pasaba pues, en la década de los años 90? Situación a la que se enfrenta este decreto supremo 016 93 EM. Teníamos unidades operativas y unidades nuevas que sirvan a gestar a partir de esa fecha. Adelante. ¿Qué impone, cómo soluciona esta situación en decreto supremo 013? Pues nos establece, ¿no? Establece la obligación de presentar un PAMA para estas operaciones nuevas, efectos que establezcan normas, ejecuten acciones, establezcan un procedimiento y un cronograma para justamente tratar de adecuarse a las normas que en paralelo salían para efectos de alcanzar los niveles máximos permisibles que se estaban estableciendo, ¿no? Al respecto, digamos, de alguna información del ministerio de esa época, identificamos algo de 64 unidades mineras respecto a las cuales se aprobaron los PAMAs. Algunas todavía siguen vigentes y otras unidades ya se han cerrado. El PAMA pues era sancionado, era controlado, se imponían multas en caso no se avanzara lo suficiente. Pero ¿qué sucede? También declara que las unidades nuevas o aquellas que necesiten ampliación de operaciones tendrían que aprobar un estudio de impacto ambiental. Adelante. De esa manera, las unidades nuevas se adecuaban y las otras, las unidades antiguas se adecuaban y las unidades nuevas justamente ya iniciaban su actividad bajo las nuevas reglas ambientales. Y recordemos que en abril del 2001 es que se aprueba la ley 27446, ¿no? Entonces tenemos un lapso hasta ese tiempo en donde vamos a tener algunas actividades reguladas únicamente por el PAMA, que era, ya sabemos, ya correctivo, el EIA, ¿no? De algunas operaciones en las que se ampliaban algunos componentes o se modificaban, se hacían modificaciones aprobadas con EIA complementario y otras con un EIA nuevo. Adelante, por favor. Entonces, ante esta situación, pues ya, digamos, las nuevas reglas, incluido el Decreto Supremo 020-2020, ya pues entran justamente a esta, digamos, conjunción de reglas, ¿no? Y mezclando ya temas ambientales, regulatorios y técnicos, ¿no?
En este caso, pues hay definiciones de lo que es el relave propiamente y de lo que es una relavera. Y acá justamente lo que se indica es que justamente este relave que se genera de la operación minero-metalúrgica se transporta normalmente ya mediante canaletas, cañerías, canales o tuberías, ¿no? Entonces, recordemos, en algunos casos, estas tuberías podrían no necesariamente existir o de existir, digamos, ese sistema de colección y drenaje que se exige, pues podría incluir, por ejemplo, la colocación de bandejas debajo de esas tuberías para controlar posibles derrames. ¿Por qué? Porque justamente estas están expuestos a temas de sismicidad, temas de clima, fallas y averías. Entonces ahora justamente nuestras ya normas, además de regularlo como una cuestión que el relave es parte accesoria de la concesión de beneficio y que pertenece al concesionario de beneficio, entonces también vemos el otro lado que es la responsabilidad por este relave. Adelante, por favor. Entonces, la problemática actual, pues justamente de el tratamiento, el manejo de relaves va pues, por el tema de su ubicación y diseño, de la construcción del depósito, la construcción misma del depósito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está prohibido la construcción aguas arriba. El contenido de los relaves también es importante. ¿Por qué? Porque a un relave con menos humedad, pues ocupa menos espacio y la vida útil de la relavera pues, se puede prolongar, además de dar más estabilidad y mejora el control de la operación. Además que permite, por supuesto, la recuperación del agua. El transporte de relaves en sí mismos es un tema, esto es el meollo, digamos, de esta norma, y no olvidemos que también tenemos que operar, ¿no? Esa relavera donde se depositan, este depósito de relaves donde se depositan estos, y a través de reglas que inclusive están también dictadas en los reglamentos de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿no? Tenemos reglas de operación porque también hay que cuidar, por ejemplo, temas de borde libres, hasta dónde se llenan, etc. La estabilidad es otro tema importante. Los recrecimientos en sí mismos también son, digamos, un tema que hay que considerar. ¿Por qué? Porque justamente se producen esas modificaciones para efectos de, digamos, habilitar nuevos espacios, nuevas cotas para esa relavera. Otro tema interesante que tampoco debemos desechar es el tema del reaprovechamiento de los relaves, digamos, en este tema de, digamos, minería circular. ¿Por qué? Porque justamente se considera que los relaves pueden tener ahora muchísima pueden ser los relaves antiguos fácilmente aprovechables debido a que pues ahora la tecnología ya permite una mejor recuperación del mineral. Por supuesto, su cierre también es importante. Resulta interesante también saber, pues ahora, los nuevos casos en donde tenemos que tajos se están convirtiendo en nuevos depósitos de relaves, aprovechando los espacios. Entonces, este es todo un tema muy interesante. Adelante, por favor. Entonces, bueno, las normas, y como mencionaba, inclusive los reglamentos de procedimientos mineros ya entra con su anexo 12 a definiciones técnicas interesantes que unen el tema normativo con el tema ambiental y de seguridad, ¿no? Nos define justamente y da un tema muy, digamos, hace énfasis en el tema de la seguridad y la estabilidad que deben tener, ¿no? Los depósitos de relaves, y justamente entra este tema, ¿no? Técnico de la calidad de los relaves, los explica en relación a que si son relaves filtrados, pesados, en pastas, dependiendo de la humedad, ¿no? Obviamente, como sabemos, esta infraestructura es un componente minero principal, ¿no? Y eso también resulta interesante tenerlo siempre en cuenta para los efectos de procedimientos posteriores. Adelante, por favor. Entonces, ¿en qué reglas nos encontramos? Que tenemos, pues, ciertas prohibiciones que ya existían, ¿no? En donde no está permitida la disposición acuática ni subacuática de relaves como una cuestión de regla, pero excepcionalmente se podía permitir. Estaba prohibida la construcción de presas de relaves con un método de aguas arriba. ¿Por qué? Porque da
menos estabilidad y digamos, los temas de, digamos, humedad podían atentar contra esta estabilidad. Entonces, se estaba priorizando pues la recirculación del agua, se establece, digamos, se trata de establecer, ¿no? Digamos, esto está en el artículo 77 del Decreto Supremo 040-2014M, en donde lo que se busca justamente es priorizar la recirculación del agua proveniente de los relaves, la utilización de materiales impermeables y un sistema de control de filtraciones en el área de la presa de relaves y de los depósitos. Controlar, lo que se pretende también es controlar y mantener el balance de agua, ¿no?, establecidos en el depósito de relaves, control de derrames, limpiezas, etcétera. Adelante. Recordemos pues que también al ser parte de la concesión de beneficios, estos depósitos de relaves y su sistema de transporte también son sujetos a las autorizaciones de construcción y de funcionamiento respectivas que otorga la Dirección General de Minería, ¿no? Ahora, hay reglas adicionales también en donde se hace énfasis del tema del radio mínimo de seguridad que deben tener estas instalaciones nuevas, y si dentro del área de seguridad se ubican, digamos, sistemas productivos que pudieran verse afectados. Entonces, la operación, ¿no?, de un depósito de relaves es, digamos, de necesidad que sea controlada con una supervisión permanente a cargo de un ingeniero especializado con experiencia en geotécnica. Adelante, por favor. Justamente en esta conjunción de normativas tenemos pues que este Decreto Supremo 055-2010, el de que me refiero al Decreto Supremo, no al reglamento que aprueba, este Decreto Supremo que en su momento aprobó el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, tenía una norma que establecía una obligación también para los titulares de declarar, ¿no?, presentar un certificado de inspección relativo a la estabilidad química, física y a los parámetros operativos de un depósito de relaves. Pero al momento de expedirse el nuevo y el actual reglamento de seguridad, se deroga el reglamento y se derogan otros artículos de este decreto supremo, pero no se menciona expresamente la derogatoria del artículo 5 y el 6. Y dentro del artículo 400 del nuevo reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, se establece que el titular, cada 2 años, el titular minero debe presentar un estudio de estabilidad física de los depósitos de relaves operativos que garantice operaciones seguras de estos componentes. Sin embargo, pues solamente se refiere a estudios de estabilidad física, no menciona el tema de estabilidad química, física y parámetros operativos, como si lo hacía el Decreto Supremo 055. Habrá que tenerlo en cuenta. Adelante, por favor. ¿Ok? Entonces, digamos, un poco en este contexto normativo, ¿no?, es que, bueno, se emite la ley 31211 y su reglamento, con lo cual doy pase a Ángel para comentar esta segunda parte de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Antes de iniciar la parte que me corresponde, quisiera hacerles recordar que tienen un módulo de preguntas y respuestas, por el cual ustedes pueden hacer llegar, ¿no?, sus preguntas o comentarios, y al final de mi exposición ya pasaremos a absolverlos. Bueno, en este escenario, digamos, de lo que ha mencionado Liliana, hay que tener en cuenta que en junio del 2021, el Congreso de la República publicó la Ley 31.211, que dispuso la adecuación del transporte y disposición final de relaves a las empresas que realizan actividades minero-metalúrgicas. Entonces, en realidad esta norma es bastante escueta, pero en noviembre, el 25 de noviembre de este año,
el Ministerio de Energía y Minas expidió el reglamento y ahora, digamos, han precisado un poco más cuáles son las obligaciones que surgen de esta nueva ley, su reglamento, y justamente el propósito del webinar es informarles para que ustedes puedan tomar las decisiones que les correspondan y también cumplir, digamos, los plazos que establece esta norma. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta norma? Hay que tener hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá se ha hecho una diferencia de a qué titulares mineros les aplica esta obligación de adecuación y a quienes no. Por ejemplo, en este caso, lo que está señalando la ley y también el reglamento es que este es aplicable a los titulares mineros que hayan aprobado sus instrumentos de gestión ambiental con anterioridad a la vigencia de la ley 27.446, con lo cual ya surge un problema. Como ustedes saben, esta ley fue dada en el año 2001, pero en realidad entró en vigencia en el año 2009, cuando se aprobó el reglamento de la ley del CIA. Entonces acá, digamos, había un escenario por definir cuál es la fecha. Todos los que tenían instrumentos aprobados al 2001, cuando se publicó la ley, o cuando entró en vigencia esta ley, que en realidad fue en septiembre del 2009. Ese tema no lo menciona el reglamento, probablemente surjan dudas en qué momento, a qué titulares mineros se le va a aplicar por un tema de tiempo. Ahora, también la norma señala a quienes no les es aplicable esta ley y dice a todos aquellos que tengan un instrumento de gestión aprobado en el marco de la ley 27.446 que contenga las medidas de protección. Entonces acá viene el tema. Está excluyendo el alcance de esta norma eh, aquellos que tengan instrumentos de gestión ambiental aprobados con posterioridad al 2009 o al 2001. Y en todo caso, aún obteniendo un instrumento de gestión ambiental posterior a estas fechas que yo menciono, contiene las medidas de protección adecuadas para el tema del transporte y disposición final de relaves, no está claro en el reglamento. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Y acá surge un tema muy interesante que en un momento pasó inadvertido. Para empezar, acá hay dos funciones que están atribuidas a distintas autoridades y niveles de gobierno. Primero, ¿cuál es la autoridad ambiental competente para la evaluación del aspecto ambiental? ¿Y cuál es la autoridad de fiscalización? En el caso de la autoridad ambiental competente para evaluar el instrumento de gestión ambiental que sea necesario para lograr la adecuación que establece la ley, se ha señalado que el Ministerio de Energía y Minas es competente. O sea, por una ley se ha señalado que en el caso que el titular minero de mediana y gran minería, la competencia del ministerio, cuente con un PAMA, o sea, quiere decir que no ha hecho ningún tipo, no tiene ningún tipo de instrumento, digamos, típico de la 27446, el ministerio es competente para modificar el PAMA. Pero la única manera de modificar un PAMA es a través de un ITS, porque en realidad no existe un procedimiento de modificación de PAMAs. Entonces, acá ya surge un tema bien curioso. El Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a esta ley, es competente para modificar los PAMAs de aquellas titulares mineros que solamente tienen ese instrumento de gestión en sus unidades mineras. Deben ser muy pocos los casos de unidades mineras que tengan eso. No creo que pasen de 3. Se reafirma, se confirma el tema de la competencia del SENACE, vinculado con aquellos titulares mineros que en sus unidades tienen PAMA y EIA o eventualmente solo EIA. Y en el caso de los gobiernos regionales son competentes para la modificación de los instrumentos de gestión ambiental de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. Entonces, acá hay un tema interesante. El tema de la obligación de gestionar adecuadamente el transporte de relaves y su disposición final también aplica a aquellos operadores de pequeña minería artesanal que generan relaves y tienen que disponerlos. ¿Estarán preparados los gobiernos regionales para poder evaluar estos instrumentos? Tengo mis dudas. En el caso del tema de la fiscalización, está claro cuáles son los órganos competentes, el OEF en el aspecto ambiental, los CINERMIN en el tema de estabilidad y seguridad, el Ministerio de Energía y Minas, digamos, eventualmente podría ser en el caso de
Lima Metropolitana, para el caso de pequeña minería, minería artesanal, y los gobiernos regionales dentro del ámbito subcompetencia. Ahora, acá hay una cosa que a mí no me queda claro de la lectura. ¿Qué se refiere con transporte de relaves con medidas de protección? Porque acá se hace una diferencia entre transporte de relaves y disposición final de relaves. De una lectura, digamos, acuciosa, se puede de alguna manera inferir que estas medidas de transporte están referidas básicamente a aquellos transportes que se dan dentro de la operación minera y fuera de la operación minera, pero en sistemas no convencionales, porque en ningún momento se señala el tema del transporte vehicular. Con lo cual, si un titular minero transporta minerales dentro de su unidad minera y fuera de su unidad minera con sistemas no convencionales como un minero ducto, un cable carril, una faja transportadora eventualmente, entonces tendría, si es que no ha establecido medidas de protección de acuerdo a esta ley, tendría que adecuar sus instalaciones, sus procesos, su forma de desarrollo de esta actividad con estas medidas de protección. Y no creo que sea aplicable al transporte vehicular. No, no está muy claro eso, pero digamos se puede inferir básicamente por el tema descriptivo, ¿verdad? Básicamente lo que establece en el tema de transporte es que deben contar con medidas de contingencia para evitar situaciones de fuga y debe evitarse el contacto con el suelo. O sea, lo que se quiere es que no entre el relave en contacto con el suelo. Ahora la pregunta ¿es suelo aquel área intervenida dentro de la unidad minera? Creo que no. En el caso de la disposición final de relaves, acá básicamente lo que se señala es que debe establecerse medidas de control, manejo de filtraciones, control de mantenimiento de balance de agua, control de derrames en general, y todo eso ya está regulado en el artículo 77 del Reglamento Ambiental para las actividades de explotación y beneficio en minería, que es el Decreto Supremo 040-2014, que entró en vigencia en mayo de 2015. Entonces, digámoslo así, si ustedes son unos operadores que eventualmente han establecido las medidas de conformidad con el artículo 77 del reglamento 040 y los tienen aprobados, entonces entendería yo que no están sujetos a adecuar sus instalaciones y modificar sus instrumentos ambientales como lo establece. Ahora, ¿qué nace, qué obligaciones surgen de este dispositivo de la ley y del reglamento? Básicamente que primero tienen que comunicar, en este caso es informar a la autoridad minera y a la autoridad de fiscalización, en este caso podría ser la Dirección General de Minería, el OEFA, podría ser el gobierno regional, eventualmente, para el caso de pequeña minería, minería artesanal, hasta el 26 de diciembre de este año. O sea, después de Navidad se vence el plazo para que informen si es que están dentro de los supuestos de la norma. O sea, lo que está diciendo acá básicamente es, titular minero, tú eres responsable de identificar si estás dentro del cumplimiento de esta norma, si estás obligado a adecuar tus instalaciones a estas reglas que estamos estableciendo sobre la base de la ley del CIA, sobre la base del Decreto Supremo 040. En el cual deberán describir cuál es el sistema actual de transporte y señalar si cuentan o no con los mecanismos de transporte a disposición de relaves. O sea, lo que está diciendo la norma es, si tú tienes un instrumento ambiental aprobado con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, digamos, de la ley del CIA, entonces tendrás que determinar si tú tienes medidas o no adecuadas para el transporte y disposición final de relaves. Si las tienes, lo informas. Y si no las tienes, también lo informas. Básicamente, estamos ante, digamos, una situación donde el peso de la decisión del cumplimiento de la obligación está en manos de los titulares mineros. Si ustedes han presentado ya la comunicación el 26 de diciembre de este año, ¿qué siguiente paso es lo que tienen que realizar? Según la ley y según el reglamento, tienen 90 días calendario para presentar la modificación a su instrumento de gestión ambiental, el que corresponda.
ante la autoridad ambiental competente. O sea, quiere decir que hasta el 23 de febrero del 2024, tanto el Ministerio de Energía y Minas como el SENACE recibirán, en algunos casos, digamos, la modificación del instrumento de gestión ambiental de algunos titulares mineros que consideren que están bajo el alcance de esta ley para adecuar sus sistemas de transporte y disposición final de actividades. Ahora, el problema es que en realidad el tiempo es insuficiente, porque yo dudo que se pueda hacer un estudio serio de tipo ambiental, levantamiento de información de línea base, elaboración y definición de las medidas, el desarrollo de ingeniería necesarias para poder presentar un instrumento de gestión ambiental más o menos, digamos, adecuado para que pueda ser evaluado. Teniendo en cuenta que, de acuerdo al CIA, todos los instrumentos de gestión ambiental y sus modificatorias tienen que estar desarrollados a nivel de ingeniería de factibilidad, con lo cual ya tengo una seria observación si es que este plazo no va a ser posteriormente modificado, aunque lo dudo, porque el plazo fue establecido a nivel de la ley. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, a través del DS, no tiene la posibilidad de poder modificar esto. Entonces, digamos, ahí tengo, digamos, mis reparos respecto de si este plazo va a ser suficiente para poder presentar un instrumento medianamente adecuado. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las competencias? Y acá hay un tema que tiene que ver con el PAM. Como ustedes vieron hace un momento, el Ministerio de Energía y Minas es competente para modificar el PAMA cuando el titular minero solamente tiene ese instrumento como único instrumento de gestión ambiental. Y el tema es que si plantea una modificación al PAMA, la norma establece que es el Ministerio de Energía y Minas el competente para evaluarlo. Pero si la modificación es de tal naturaleza que va a generar impactos negativos significativos, entonces lo que corresponde ya no es la modificación del PAMA como PAMA, sino la presentación de un estudio de impacto ambiental detallado, porque eso es lo que regula la 27446. Con lo cual, termina esa competencia siendo el SENACE, porque el Ministerio de Energía y Minas no tiene competencia para poder evaluar los estudios de impacto ambiental desde el año 2015, en que se transfirieron las competencias. Y además, ¿qué obligación existe? Que eventualmente, luego de la aprobación de esta adecuación, eventualmente si esta modificación tiene impactos en la concesión de beneficios que haya otorgado la Dirección General de Minería al gobierno regional correspondiente, tendrá que presentarse modificaciones, con lo cual entendería yo que a mediados del próximo año o a finales del próximo año, la Dirección General de Minería o las DREM de los BORES van a tener que recibir, en algunos casos, modificaciones o autorizaciones sobre la base de esta norma. Acá hay otro tema que surge de una obligación que parece general, que no solamente entiendo yo que es aplicable a aquellos titulares mineros que están bajo el marco de esta norma, sino a todo titular minero que tenga relaves, que es básicamente, porque no hace una distinción en la norma del reglamento tampoco. Dice, los titulares mineros deberán revisar semestralmente el plan de contingencia en lo referido al sistema de transporte y disposición. ¿Cómo se hace esa revisión? ¿Tiene que ser aprobada esa revisión? ¿Basta con hacer un informe? No se dice. Y lo que señala a reloj seguido es, en caso corresponda, deberán optimizar dicho plan e incorporarlo a Liga en su próxima modificación o actualización, o cuando sea dispuesto por la autoridad ambiental fiscalizadora a través de una medida administrativa. O sea, lo que señala es, si luego de la evaluación llego a la conclusión que tengo que actualizar o optimizar mi plan de contingencia del sistema de transporte y disposición final de relaves, entonces debo incluirlo en la modificación o actualización de mi instrumento ambiental. O en todo caso, dependerá de lo que me ordene el OEFA a través de una medida administrativa. Con lo cual acá viene un tema bien interesante, porque solamente se está estableciendo la intervención de la autoridad ambiental de fiscalización como el ente que puede dictar una medida administrativa, cuando también los INERMIN, como una entidad que ve el tema de seguridad, que está asociado con el tema de las relaveras, también tendría la posibilidad de dictar una medida, pero no está considerada en este dispositivo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay situaciones de riesgo? Estamos hablando de situaciones donde se entiende que puede suceder algo de manera inminente, no en el caso de un supuesto evento futuro incierto. Entonces, lo que dice acá el dispositivo es que se deben implementar las medidas de contingencia que resulten necesarias, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50A
del reglamento correspondiente. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que en algunos casos, cuando sea necesario, existe un riesgo evidente, entonces se tienen que implementar en un tiempo reducido, digamos, las medidas necesarias, y eventualmente, si se puede optimizar el plan de contingencia, este tendrá que realizarse a través de la modificación del instrumento de gestión ambiental. Eh, Ahora, se ha puesto en el reglamento una fórmula general, yo creo que con el ánimo de alguna manera que no se les escape ningún supuesto, pero tampoco está muy claro lo que dice el reglamento. Y lo señala es lo siguiente, ¿no? Dice, si el titular minero cuenta con un IVA aprobado antes y después de la 27446 y necesitan ejecutar acciones de adecuación, deben presentar el IVA respectivo. Entonces, acá el tema es, si la norma empezó diciendo que solamente es aplicable a aquellos titulares que este, hayan tenido instrumentos de gestión ambiental aprobados antes de entrar en vigencia de la 27446, o este, y no los que fueron aprobados con posterioridad a esta norma, no se entiende, digamos, el propósito de este artículo, porque lo que está diciendo básicamente es que habrían titulares mineros que habiendo obtenido aprobación de ese instrumento de gestión ambiental a partir de la 27446, no tendrían un sistema adecuado de gestión de transporte y disposición final de arreglos. Creo que lo que se ha buscado tratar es un escenario, digamos, donde no se escape ninguno, ¿no? Por lo que en la práctica, ya viene una de mis recomendaciones, hay que este, tener mucho cuidado y no descartar el hecho de que pudiese estar obligado a informar a la autoridad minera todo titular minero que desarrolla una actividad minera metalúrgica a la fecha, porque en realidad la fecha de corte que establece la misma ley en realidad es desconocida por este artículo. Así que mi sugerencia básicamente sería que los titulares mineros en función a sus instrumentos de gestión ambiental vigentes deberían verificar si es que más o menos las medidas que se describen y en las cuales están obligados respecto al tema de transporte de disposición final de relaves coincide, digamos, con las indicaciones y las obligaciones que establece esta ley, que en realidad no son más adicionales a las que ya existía a través del 040, para de alguna manera establecer si les corresponde o no les corresponde, digamos, comunicar y eventualmente modificar su instrumento. Hay que tener bastante cuidado porque en realidad la norma empieza señalando una especie de división, ¿no? Un parte de agua diciendo estos sí y estos no, y eventualmente al final señala diciendo todos. Entonces hay que tener cuidado con ese tema y no dejarse llevar en todo caso por los primeros artículos, porque en realidad habría que hacer un análisis de todas las unidades mineras que obviamente generan relaves. ¿Cuáles son las posibles sanciones que se pudieran generar, digamos, ante los incumplimientos del instrumento de gestión ambiental aprobado? No se olviden que, de acuerdo a la resolución del Consejo Directivo, número 006-2018 OEFA, el Consejo Directivo, las multas por el incumplimiento del establecido instrumento ambiental podrían llegar hasta las 15.000 UTES. Entonces, dentro de este aspecto, nosotros hemos querido de alguna manera informar cuáles son, digamos, aquellos aspectos que no están muy claros respecto a estos dispositivos, así como las fechas en las cuales ustedes tengan que cumplir con sus obligaciones. No se olviden, 26 de diciembre y febrero del próximo año. Y con esto concluyo mi participación. Bueno, ahora vamos a ver qué tipo de preguntas hay. Voy a ir verificando. Este, a ver. Quiero ver el tamaño. A ver, esta pregunta se la voy a pasar a Liliana, ya que estaba haciendo una exposición seguida sin tomar agua. Nos pregunta, si mi estudio de impacto ambiental detallado fue aprobado en el año 2010, mi primera modificación en el 2017 y contempla el transporte de relaves a través de tuberías de HDPE, pero esta no tiene sistema de contención, bandeja debajo de la tubería. ¿Me aplica la ley 31.211?
¿Podría asumirse que no tiene todas las medidas de protección en el sistema de transporte de relaves, Liliana? Bueno, aparentemente no las tendría completas porque justamente a raíz de ciertas supervisiones que ha hecho OEFA de infraestructura preexistente, digamos, infraestructura de los años 60, justamente ha impuesto medidas, ¿no?, correctivas, solicitando el establecimiento de estas bandejas como parte de esa obligación que, como mencionaba, incluso viene desde el decreto supremo 01693. Entonces, sí, y yo acogería justamente a lo que menciona el artículo 77 del decreto supremo 040-2014-EM, en donde justamente lo que se busca es que por algún tema de fallas o de derrames, esto no impacte en el suelo. Y esa es, digamos, en principio la medida que ha venido imponiendo OEFA. Ahora, y además, por supuesto, de considerar que, a pesar de que no había un plazo de adecuación, que se tratan de infraestructura persistente, esto ya, desde que salió la norma, aparentemente estaría en infracción cualquier titular minero. Y eso hay que también tenerlo en cuenta. Cualquier norma tiene que establecer plazos de adecuación. ¿Por qué? Porque justamente las instalaciones se hicieron de acuerdo a la fotografía legal de la época y cualquier modificación, por más sencilla que ésta sea, tiene que también guardar todas las normas y procedimientos. En este caso, sí faltarían algunas medidas de protección a nivel técnico y, como digo, sí el órgano de fiscalización lo ha considerado, ¿no? Ok, acá tenemos otra pregunta bastante interesante, un poquito larga, pero en realidad creo que la respuesta se da en la parte final, ¿no? Dice, para una operación minera que aprobó en su estudio de impacto ambiental del 2003, una relavera, que ya no se encuentra operativa y está en proceso de cierre progresivo, que sí contempla medidas de contingencia en el transporte de relaves. Posteriormente, en el año 2018, se modifica dicho instrumento para construir una nueva relavera, modificando dichas medidas e implementando algunas otras, y teniendo el depósito de relaves impermeabilizado con geomembrana y entrando en operación en el 2019, teniendo la tubería de transportes de relaves descrita y aprobada en los instrumentos de gestión ambiental de 2013 y 2019, que cuenten con medidas, estaríamos obligados a presentar dicha comunicación, ya que en el reglamento se establece que solo aplica a quienes tengan aprobado sus sigas antes de la ley 2001. Bueno, acá el tema es sencillo. Como ya les he señalado, en realidad lo que dice la norma es otra cosa. Lo que dice la norma es que eh, todos aquellos que no tengan las medidas, ¿no?, de control y adecuación y gestión de transporte y de relaves, están obligados a comunicar, independientemente si su instrumento ambiental fue aprobado antes de la entrada en vigencia de la ley del CIA, que no, en mi opinión, no fue el 2001, sino en el año 2009. En todo caso, está sujeto a discusión. Y más bien el análisis debería hacerse de otra manera, debería hacerse las medidas que yo tengo implementadas en mi instrumento de gestión ambiental de todos mis componentes operativos cumplen con las reglas que establece o menciona en la ley y el reglamento, y la 040, esa sería la pregunta. Si la respuesta es sí lo cumple, entonces el tema creo que está zanjado. Si yo, en ese caso, si yo cumplo y obtuve mi instrumento ambiental con posterioridad al 2009, yo en realidad no creo que esté obligado a comunicar nada. Pero si mi instrumento fue aprobado con posterioridad al 2001, antes del de septiembre del 2009, y cumple, tendría que informar que cumplo. Y en el caso, oye, evidentemente, en el caso que no cumpla, porque me falta un sistema de contingencia, no todo mi sistema de transporte de relaves está, digamos, evita el contacto con el suelo, entonces sí tendría que adecuar. Entonces yo creo que acá el tema no es fijarnos tanto en la fecha, porque confunde, está mal redactado, en todo caso, tuvieron la vocación de establecer, ¿cómo se llama? La línea detrás del gallo, ¿no? O sea, definir a quiénes se le aplica, ¿no? Pero eventualmente el tema es, ¿tiene medidas de acuerdo a lo que dice la 040 o no las tiene? Si no las tiene o le falta,
Entonces, sí está bajo el alcance de esta norma. Ok, vamos a pasar a otra pregunta. Acá hay un comentario que dice, el artículo 2.1 y la segunda disposición complementaria final parecen apartarse de los alcances de la ley 32.211, cuya aplicación debería limitarse a los instrumentos de gestión ambiental aprobados antes de la 27446. Sí, coincido, efectivamente, la fórmula final ha englobado a todos, así que en realidad el hecho de que esté aprobado antes de la 27446 o con posterioridad a la 27446 y eventualmente antes del 2001, después del 2001 y antes del 2009, en realidad es irrelevante, sino más bien hay que analizar cómo ha sido aprobado el instrumento ambiental, cuáles son las medidas que están aprobadas, porque, ojo, acá también puede suceder algo, que puede ser que el instrumento ambiental no haya aprobado todas las medidas que teóricamente la 040 y la 31.210 exigen, pero que en la práctica sí se ha hecho. O sea, incumpliendo tu instrumento ambiental, cosa que le ofende a la OEFA, a pesar de que puede ser una mejor gestión ambiental, pero como no ha sido evaluada, en realidad estaría sujeto a sanción. Podría darse el caso que el titular minero esté gestionando adecuadamente de acuerdo al alcance de la norma, pero que eso no esté reflejado en su instrumento de gestión ambiental, con lo cual acaba a tener que tratar de quizás utilizar este mecanismo para de alguna manera formalizar esta mejora de gestión ambiental del transporte y disposición de final de relaves que no está en el instrumento ambiental, pero que en la práctica sí se está ejecutando. Y recordemos que si no se presenta, disculpen la intervención, si No, sí, no se presenta justamente esta declaración, esta comunicación, también justamente los órganos de fiscalización tienen la capacidad de establecer si el sistema de transporte relave cumple o no con de los acuerdo. requerimientos. De acuerdo. A ver, acá hay una pregunta que ayuda un poco a reforzar la idea, ¿no? Dice, en el caso de tener aprobado una modificación en el año 2018, aprobada en con la ley del CIA, y si cuenta con medidas de contingencia, ¿se entiende que no se debe comunicar a nivel de declaración jurada que menciona la norma? Sí, efectivamente, pero insisto, lo que hay que checar es qué dice el instrumento de gestión ambiental para el manejo de todos los relaves, tanto en el transporte, en su disposición final, no solamente de una relavera en particular, porque acuérdense que en el desarrollo propio de la actividad minera pueden haber en el tiempo relaveras construidas en distinta época y con distintos instrumentos, y obviamente la gestión ambiental de cada una de ellas ha variado también. Pero de alguna manera, si digamos en la actualidad tiene relaveras operativas, o sea, quiere decir que no están cerradas, sino que siguen operando, que tienen todas las medidas, y como el caso que manifiesta el señor, han sido modificadas en el año 2018, entonces yo entendería que no están obligados a hacer ninguna comunicación eh, al ministerio, ¿no? Ni a las autoridades fiscales. Ahora, acá viene una pregunta muy interesante. Dice, en el supuesto que me aplica la ley y tengo en marcha una modificación de ley A, no dice si está en proceso de elaboración o en proceso de evaluación, pero asumamos que está en proceso de evaluación. ¿Tendría que esperar que se apruebe la modificación del estudio detallado, incumpliendo los 90 días que da el plazo de esta ley? No sé cuál sería tu opinión. Claro, se entiende que la modificación de ley ya detallado está justamente incorporando las medidas de protección que establece el artículo 77 y por lo tanto todavía estas no se han implementado. Eh, yo creería que igual tendría que cumplirse con la comunicación, Sí, exacto. pero entiendo justamente de que ya el titular se encuentra, ¿no? digamos, tramitando esta modificación que entiendo más bien no tanto lo salvaría de la comunicación, que no es el problema, sino de la presentación posterior del instrumento de gestión ambiental correctivo. Así es. Yo lo que acotaría ahí sería, si en la modificación de ley A que se está tramitando a la fecha, se está incorporando justamente estas medidas de manejo de relaves, entonces coincido con Liliana que se debe comunicar, y en la misma comunicación que se dice que no se tiene, ¿no? Que se debe informar de que se viene tramitando esta modificación ante la autoridad competente para que eso de alguna manera lo releve, ¿no? De la obligación de la presentación en 90 Sí, días calendarios del estudio.
Sí, Eso pero más o menos. igual, de todas maneras, estaría atento en relación justamente a las facultades de supervisión de OEFA en el interín. ¿Por qué? Ah, Porque muchas veces, eh, aun cuando el instrumento de gestión ambiental se esté gestionando, digamos, se encuentre en evaluación, en la medida en que no está aprobado y las sí. medidas no están implementadas, porque digamos todavía podría haber algún lapso hasta su aplicación, entonces podría considerar que se está en infracción. Sí, sí, lamentablemente la UEFA ha olvidado hace bastante tiempo que sus obligaciones más importantes no es multar, sino más bien ayudar a mejorar la gestión ambiental de los operadores, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta final ya por el tiempo, que me parece bien interesante, que dice lo siguiente: los que tenemos un EIA cuya modificación está entrando, ¿cómo nos adecuamos a esta nueva norma con el EIA actual modificado? Por otro lado, si mi EIA o modificaciones son posteriores al CIA y ya contemplan la disposición final de relaves, cuya propuesta fue evaluada y aprobada, contención me refiero, igual me debe adecuar, no. Yo creo que acá el tema es, insisto, en determinar si estas medidas que se recalcan o que se resaltan tanto en la ley como en el reglamento y en el decreto supremo 040 ya forman parte del instrumento de gestión ambiental. Si eso ya forma parte del instrumento de gestión ambiental, independientemente que sean antes del 2001, antes del 2009, con posterioridad, entonces ya se está cumpliendo y no existiría la obligación, ¿no? Y si, en todo caso, porque al final, si su modificatoria es anterior, inclusive antes de la ley del CIA, y se tienen medidas, y esas medidas están en ese instrumento, ahí solamente la obligación es informar, porque ya no tienen que modificar nada. Lo que pasa es que en este caso, la autoridad de fiscalización tendrá que confirmar que eso efectivamente está implementado, porque está haciendo, acuérdense que toda comunicación de un administrado frente a la autoridad es al final una declaración jurada. Entonces, si ustedes están informando sobre que si sus unidades mineras cumplen, entonces entiendo que están diciendo la verdad. Y yo creo que así debería ser, en general. Pero bueno, creo que no quedan muchas preguntas en realidad en el tintero. Creo que con eso estamos un poco comprendiendo todos los temas. Mi sugerencia es: hablen con su área ambiental, hablen con su área operativa, determinen, contrasten el instrumento, no es un tema necesariamente legal, lo que dice la ley y el reglamento frente a lo que tienen implementado, independientemente si su instrumento fue aprobado antes de la 27446 o no. Y en función a eso determinen si es que les corresponde comunicar algo y eventualmente modificar. Yo la verdad tengo mis reparos hacia es que el plazo de 90 días calendario va a ser suficiente como para que, porque ojo, el plazo de 90 días calendario no se computa desde la fecha de la comunicación, sino desde la entrada en vigencia del reglamento. O sea, estamos hablando del 25, 26 de diciembre de este año. Entonces, ahí hay un tema, digámoslo así: las consultoras van a tener chamba a final de año si es que van a tener que preparar un documento para febrero del próximo año, porque obviamente no va a alcanzar tiempo. Pero yo la verdad creo que pocas unidades mineras, no puedo definir cuántas, pero creo que pocas unidades mineras van a estar estrictamente en los supuestos de esta norma, ¿no? Pero en todo caso, aquellas que hayan sido cuestionadas eventualmente por la EFA por falta de medidas de transporte y disposición de relaves, son las primeras que deberían, de alguna manera, encaminarse en la aplicación de esta norma para poder, de alguna manera, salvar y adecuarse y evitar eventualmente sanciones, ¿no? Bueno, por mi parte, muchas gracias. Le cedo la palabra también a la doctora Liliana para la despedida. Bueno, igualmente muy agradecida por su presencia, por las preguntas, muy interesantes, porque justamente todavía, seguramente este es un tema en construcción. Probablemente yo también espero que algunos plazos se modifiquen, porque definitivamente un estudio serio probablemente demore mucho más que el tiempo que han planeado. En todo caso, pues estarán seguramente a las observaciones que durante la evaluación se presenten para poder hacer nuestras observaciones, que el plazo pues no da tiempo de cumplir. Pero, insisto, cuidar en el interín, ¿no? También un poco las funciones de supervisión, que han tenido además todo este tiempo, recordemos, ¿no? O sea, que todas las supervisoras, o sea, todas digamos, las autoridades, me refiero con ello a OEFA
digamos, las DREMS en su momento, han tenido también la oportunidad de imponer medidas correctivas, pero no lo han hecho, en donde muchos titulares han considerado pues estar cumpliendo con las normas ambientales, pero bueno, en todo caso esto, digamos, todavía da para más, así que bueno, estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la Bueno, apertura. Gracias. gracias a todos por la atención. Creo que por un tema de calendario va a ser el último webinar de este año, salvo que salga una sorpresa del ministerio. Y aprovechamos el estudio de desearle unas felices fiestas a todos y a seguir bregando por la minería, porque esta es una actividad resiliente y tenemos que seguir adelante. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.